¿Alguna vez has sentido que un sueño extraño que tuviste no era solo producto de tu mente, sino una señal? Y si te dijera que ese sueño que no entiendes, esa imagen que se repite en tu mente mientras duermes, es en realidad la voz de Dios, hablándote en el lenguaje más antiguo de todos, el de los símbolos del alma? ¿Y si te dijera que hay un secreto escondido entre las líneas de la Biblia? Un secreto que revela que Dios no solo habla a través de las Escrituras, sino también a través de los sueños. Sueños que, aunque parezcan incoherentes o sin sentido, pueden estar cargados de significado divino. Sueños que no son una ilusión, sino una conversación sagrada entre tu conciencia y el Espíritu de Dios. Sí, hoy vamos a descifrar el misterio, porque existe un lenguaje oculto que solo se revela a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo literal. Un lenguaje simbólico que ha sido usado desde tiempos antiguos por profetas, patriarcas y por hombres comunes que, como tú, recibieron respuestas celestiales mientras dormían. La pregunta es, ¿estás listo para entender lo que Dios quiere decirte mientras sueñas? En los próximos minutos, vas a descubrir una perspectiva que quizá nunca antes habías considerado. Vamos a entrar en la dimensión metafísica de la Biblia, donde los sueños dejan de ser simplemente imágenes y se convierten en llaves. Llaves que abren puertas en tu alma. Llaves que pueden desbloquear bendiciones, sabiduría, sanidad interior y propósito. Y no, esto no es superstición. Es una realidad espiritual que ha sido registrada desde José en Egipto hasta los sueños de Daniel en Babilonia. Pero pocos saben cómo interpretarla. Pocos han sido enseñados a leer la simbología sagrada. Hoy tú vas a recibir esa llave. Este video no es una simple reflexión, es una invitación a un viaje. En este viaje vas a descubrir cómo tus propios sueños pueden estar hablando del estado actual de tu conciencia. Vas a comprender por qué sueñas lo que sueñas, cómo discernir cuándo es un mensaje divino y cuándo no. Y lo más impactante, cómo puedes comenzar a recibir revelación espiritual incluso mientras duermes. Hay un poder oculto en tu mundo interior y hoy te voy a mostrar cómo ese poder puede conectarte con Dios de una forma más íntima y profunda. Porque los sueños son más que imágenes, son símbolos. Y los símbolos son el lenguaje que Dios usa para hablarle a tu espíritu. Pero para comprenderlo, necesitas estar despierto, espiritualmente despierto. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Comenta aquí abajo la frase «Yo despierto» a la verdad. No es una frase cualquiera, es un compromiso espiritual. Al escribirla, le estás diciendo al universo que estás listo para recibir, entender y aplicar las verdades divinas que Dios está depositando en tu conciencia. Y si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, si sientes que este conocimiento debe llegar a más personas, te invito también a darle like a este video. Porque al hacerlo, estás ayudando a expandir esta sabiduría oculta. Estás colaborando con el despertar espiritual de otros corazones que hoy están buscando respuestas. Y eso, amigo mío, es una obra de luz. Felicidades por estar aquí. Porque no todos llegan a estos espacios de reflexión profunda. Estás demostrando que tu alma tiene sed de verdad, que no te conformas con una interpretación superficial de la Biblia y que estás dispuesto a mirar más allá de la letra para descubrir el espíritu. Suscribirte a este canal no es solo una acción digital. Es un acto simbólico. Es como poner una piedra más en el templo de tu entendimiento espiritual. Cada vez que das like, que comentas, que compartes, estás activando una ley. La ley de dar y recibir. Estás sembrando revelación y todo lo que siembras en el mundo espiritual vuelve multiplicado. Muchas personas han encontrado en estos estudios un apoyo espiritual que no encuentran en sus iglesias, templos o grupos. Aquí encuentran alimento para el alma, interpretación para el espíritu y dirección para la vida. Así que te invito a participar desde el corazón. Comenta, yo despierto a la verdad justo ahora. No es solo un gesto, es una declaración, un pacto.
Una señal de que estás listo para recibir las revelaciones que vienen, porque te aseguro algo, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que llevas mucho tiempo esperando. Así que no te muevas, no te distraigas, no dejes que nada ni nadie te aparte de este momento sagrado. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de orar, de interpretar la Biblia y de vivir. ¿Listo? Vamos a comenzar. José y el sueño que cambió su destino. La historia de José, hijo de Jacob, es quizá una de las más emblemáticas cuando hablamos de sueños en la Biblia. Pero no se trata simplemente de visiones nocturnas, se trata del alma humana recibiendo revelación antes de que los ojos físicos puedan comprender lo que está por manifestarse. José no solo soñaba, él encarnaba una conciencia despierta, una mente conectada con la sabiduría divina antes de que sus circunstancias cambiaran. Cuando era apenas un joven, José soñó que los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. También soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, y al contar estos sueños fue ridiculizado, incomprendido, incluso rechazado. Sus hermanos lo despreciaron. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Los sueños no eran producto de su ego, sino del plan divino que aún no había sido revelado a su entorno. Ahora, escucha con atención, porque esto también puede estar sucediendo en tu vida. A veces Dios planta un sueño en tu corazón, un deseo, una visión, un propósito, y quienes te rodean no lo entienden. Lo ven como exageración, como arrogancia, o como una fantasía imposible, pero en realidad ese sueño es la semilla de un destino superior. No es un capricho, es un llamado. La metafísica de este relato nos revela una ley espiritual profunda. Lo que Dios siembra en la conciencia, tarde o temprano se manifestará en la experiencia. El sueño de José no fue una predicción cualquiera, fue un espejo de su propósito. Aunque fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en prisión, nunca dejó de tener una mente soñadora, es decir, una mente alineada con la visión superior que Dios le había entregado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Tal vez hoy te encuentras en una cisterna emocional. Tal vez estás atravesando una prisión de dudas, traiciones o soledad, y sin embargo, los sueños que Dios sembró en ti siguen vivos. La promesa sigue latente, pero necesita tu fe, tu perseverancia y tu capacidad para interpretar correctamente lo que estás viviendo, porque lo que José soñó en su juventud se manifestó años después cuando fue puesto como gobernador de Egipto. Pero, ¿ves lo que pasó en el medio? Hubo un proceso, una preparación, un perfeccionamiento interior. Aquí es donde entra el verdadero entendimiento metafísico. El sueño no solo te muestra el futuro, te transforma para que estés a la altura del futuro que te fue mostrado. Y esto es fundamental. Cuando Dios te da un sueño, no es para que lo contemples desde lejos como algo imposible. Es para que comiences a caminar, día tras día, hacia la persona que necesitas ser para encarnar esa visión. José no se convirtió en gobernador porque soñó, se convirtió en gobernador porque sostuvo su conciencia elevada, incluso cuando el entorno lo quiso destruir. Dios todavía habla a través de los sueños, pero el sueño no es un destino garantizado. Es una invitación, una promesa que espera ser abrazada con fe, con compromiso, con crecimiento espiritual. Así que déjame preguntarte, ¿hay un sueño en tu interior que el mundo ha intentado enterrar? ¿Has dejado de creer porque las circunstancias se han puesto difíciles? ¿Te han hecho sentir que lo que sueñas no tiene sentido o que no es real? Entonces recuerda esto. La primera prueba de un sueño divino es que parecerá imposible antes de manifestarse, y cuanto más fuerte sea el llamado, más intensa será la preparación. José interpretó sueños en la prisión que luego lo llevaron al palacio. ¿Te das cuenta? La prisión no fue un castigo, fue una antesala, un lugar de silencio donde su conciencia fue afinada para el gran momento.
Tal vez tú también estás en una antesala, un espacio donde todo parece estancado, pero donde en realidad se está preparando el escenario de tu destino. Dios no olvidó lo que te mostró en sueños. Y si estás escuchando estas palabras ahora mismo, es porque el Espíritu está recordándotelo. Los sueños que José tuvo no eran para exaltarlo a él, sino para cumplir un propósito mayor, preservar vidas. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que Dios te muestra no es solo para ti, es para que seas un canal, para que bendigas a otros, para que cuando se manifieste, tu vida hable más fuerte que cualquier predicación. Y justo aquí, al final de este bloque, surge una transición natural, porque si los sueños de José fueron revelaciones de un futuro escondido, entonces hay otros pasajes donde los sueños se convierten en advertencias, guías y protecciones celestiales. Vamos a ver ahora cómo Dios usó un sueño para advertir y proteger a uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento. El sueño de José, esposo de María, cuando Dios guía en silencio. Si el José del Antiguo Testamento nos enseñó que los sueños pueden ser una señal profética del destino, el José del Nuevo Testamento, el esposo de María, nos muestra que los sueños también pueden ser instrucciones divinas en medio de la confusión. Mira esto con atención, porque aquí hay una revelación poderosa. Dios no siempre grita. A veces sus mensajes más urgentes vienen en la quietud del sueño. ¿Y por qué? Porque mientras dormimos, el ego se calla, las resistencias se apagan, el ruido de la lógica humana se silencia, y entonces la conciencia queda abierta, receptiva, como un campo fértil esperando ser sembrado. José el carpintero no era un profeta, no tenía linaje real visible, era un hombre común, enfrentando una situación extraordinaria. Su prometida estaba embarazada, pero no por él. ¿Te imaginas la tormenta interna que debió vivir? En medio de ese mar de dudas, Dios eligió hablarle no a través de un ángel visible, ni de un profeta público, sino a través de un sueño. En Mateo 1:20 dice: «Pero mientras pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». Aquí hay una verdad que puede cambiar tu forma de ver los sueños. Lo que parecía un escándalo, un problema, un error, en realidad era parte de un plan divino. Y la única forma en que José pudo aceptarlo fue soñando. A veces la mente no lo entiende. A veces las circunstancias parecen escandalosas, absurdas o dolorosas, pero mientras el alma duerme, Dios abre un canal. Y si estás dispuesto a escuchar, lo que parecía una tragedia puede revelarse como una misión. Estás atravesando una situación confusa, un cambio inesperado, una crisis que desafía todo lo que creías. Entonces tal vez estás en el mismo punto que estuvo José. Tal vez estás por recibir una instrucción divina que no vendrá en palabras audibles, sino en imágenes simbólicas dentro de tu sueño. En ese momento crucial, José pudo haber rechazado a María, pudo haber huido del propósito, pudo haber dejado que la lógica humana dictara su camino, pero despertó del sueño y obedeció. Aquí está lo clave. La revelación viene dormido, pero la transformación ocurre cuando despiertas y decides actuar. Dios aún habla de esta manera. Sueños que llegan justo antes de tomar una decisión importante. Imágenes que no puedes explicar, pero que te dejan una certeza interior. Advertencias que no se escuchan con los oídos, sino con el corazón. Y no solo una vez. Dios le habló a José varias veces por sueños. Cuando Herodes quería matar al niño Jesús, Dios le habló de nuevo en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Mateo 2:13. Más adelante, otro sueño le indicó cuándo regresar a Israel. ¿Te das cuenta? José no caminaba guiado por las circunstancias, sino por revelaciones nocturnas. Esto nos enseña algo profundo sobre la vida espiritual. Una conciencia conectada
no necesita ver con los ojos del cuerpo para moverse con certeza. Solo necesita percibir, interpretar y obedecer. Y tú puedes hacer lo mismo. Dios puede estar hablándote de la misma forma. Pero, ¿estás prestando atención a tus sueños? ¿Estás anotando lo que sueñas? ¿Estás buscando interpretación en oración y meditación? ¿O estás ignorando mensajes que podrían estar guiándote directamente al propósito que tanto has pedido? A veces creemos que oramos y el cielo guarda silencio, pero en realidad el cielo ya habló mientras dormías. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda, porque si Dios puede darte dirección mientras duermes, también puede darte revelación para otros. Así como José recibió dirección, hay otros personajes bíblicos que recibieron sabiduría sobrenatural, respuestas para sus comunidades y advertencias que salvaron vidas, todo a través de un sueño. ¿Quieres ver cómo un simple sueño puede cambiar el destino de un reino completo? Entonces prepárate para lo que viene. El sueño de Nabucodonosor. Cuando Dios habla a través del enemigo, este relato es una joya espiritual escondida en el libro de Daniel. Aquí, no es un profeta ni un hombre justo quien recibe el sueño. Es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, un hombre pagano, orgulloso, ajeno al Dios de Israel. ¿Y qué hace Dios? Le habla en sueños. ¿No es esto fascinante? Porque nos muestra que los sueños no son propiedad exclusiva de los santos o de los espirituales. Dios puede hablar a través de quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Incluso si la persona que sueña no entiende el mensaje, la revelación está ahí, esperando ser descifrada. Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante. Una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro mezclado con hierro. Luego, una piedra se desprendía, golpeaba los pies de la estatua y la derribaba por completo. Él se despertó turbado. El sueño lo dejó sin paz, pero no entendía por qué. ¿Alguna vez te has despertado así, con el corazón agitado, sabiendo que lo que viste en tu mente tenía un peso, pero no podías descifrarlo? Esto es importante. La agitación que deja un sueño también es parte del mensaje. El rey mandó llamar a todos los sabios, astrólogos y magos del imperio, pero ninguno podía interpretar el sueño. Ni siquiera sabían qué había soñado, porque él no se los contó. Y aquí entra Daniel. Daniel, un joven hebreo cautivo en Babilonia, se convierte en el canal que interpreta lo que el rey no podía comprender. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era aún más profundo. Dios estaba usando el sueño de un rey pagano para revelar el curso profético de la historia. Y al mismo tiempo, estaba levantando a Daniel como profeta. La enseñanza metafísica aquí es esta. El sueño de otra persona puede ser la oportunidad para que tu propósito se active. Así como Daniel fue llamado a interpretar lo que nadie más podía, tú también puedes ser un intérprete en la vida de otros. Tal vez, Dios no solo quiere hablarte a través de tus sueños, sino también activarte para interpretar los sueños de los demás. Sí, porque interpretar sueños no es un don reservado a unos pocos. Es una facultad espiritual que se activa cuando tu conciencia se alinea con lo alto. Daniel no tenía una fórmula mágica. Lo que tenía era conexión. Dice la Escritura que Rosa y Dios le reveló el sueño en visión nocturna. Es decir, el espíritu que sembró el sueño en Nabucodonosor fue el mismo que le dio a Daniel el entendimiento. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no solo habla, Dios también revela. Pero el problema es que muchas personas solo tienen el sueño y se frustran porque no saben qué significa. Otros interpretan, pero sin tener conexión verdadera. Por eso, esta historia nos muestra algo vital para nuestra vida espiritual. El sueño sin interpretación es como una carta sin abrir. Y la interpretación sin conexión espiritual es como leer esa carta en un idioma equivocado. Ahora escucha esto con el alma despierta. Tú puedes convertirte en un Daniel para otros. No necesitas ser perfecto, ni tener títulos, ni haber nacido en un palacio.
Solo necesitas la disposición de buscar a Dios con humildad y pedir entendimiento. La interpretación que Daniel dio no solo calmó el corazón del rey, cambió el destino de su vida. Lo elevó, lo posicionó, lo conectó con el propósito para el que había nacido. Y esto, querido oyente, puede suceder contigo. Dios no está limitado por religiones, por cargos, ni por títulos humanos. Él puede hablar en sueños a un rey pagano y usar a un cautivo joven como Daniel para interpretar lo que nadie más entendía. ¿Te sientes ignorado? ¿Pequeño? ¿Sin recursos? Recuerda esto. La revelación no se recibe por posición externa, sino por posición interna, una conciencia dispuesta, un corazón que busca y una fe activa. Son todo lo que Dios necesita. Y justo aquí esta historia nos abre la puerta a un misterio aún más profundo. Porque si Dios puede usar los sueños para advertir y revelar eventos futuros, también puede usar las visiones nocturnas para mostrarte el estado de tu propia alma. Y eso es lo que exploraremos en el próximo bloque. El sueño de Jacob, el estado del alma entre el cielo y la tierra. Hasta ahora hemos visto cómo Dios utiliza los sueños para advertir, dirigir y anunciar eventos futuros. Pero lo que vamos a explorar ahora toca una dimensión aún más íntima y transformadora. Los sueños como reflejo de tu propia conciencia, de tu alma en transición. Y no hay mejor relato bíblico para descubrir esta verdad que el sueño de Jacob en Betel. En el libro de Génesis, capítulo 28, encontramos a Jacob huyendo. Ha engañado a su hermano, ha mentido a su padre, y ahora está solo en el desierto, con una piedra como almohada y un pasado que lo condena. No es precisamente el tipo de persona a la que esperaríamos ver recibiendo una revelación divina. Y sin embargo, esa noche, mientras duerme en medio de la nada, tiene un sueño que cambiará su vida para siempre. Ve una escalera que une el cielo con la tierra, y por ella suben y bajan ángeles. En lo alto una voz le habla, la voz de Dios que le repite las promesas hechas a Abraham, promesas de herencia, de tierra, de bendición. Ahora escucha esto. Jacob no estaba buscando a Dios, estaba huyendo, no estaba orando, no estaba adorando, estaba agotado, confundido. Y sin embargo Dios le habla. ¿Por qué? Porque a veces Dios espera que te detengas, que duermas, que tu mente racional se rinda para que Él pueda revelarte lo que tu alma ya está lista para recibir. Y aquí entra el misterio metafísico. La escalera del sueño no es solo un símbolo externo. Es la representación de tu estado interior. Es el puente entre tu parte humana y tu parte divina, entre tu carne y tu espíritu. Es la conciencia en ascenso, la conexión entre el mundo visible y el invisible. Dios le muestra a Jacob una imagen que no puede ser entendida con la mente, solo con el alma. Tal vez tú también estás en ese punto, entre decisiones, entre errores del pasado y miedo al futuro. Tal vez, como Jacob, estás durmiendo emocionalmente en algún área de tu vida. Pero mientras tú duermes, Dios sigue hablando, sigue enviando ángeles, sigue activando la escalera, porque Él nunca deja de construir puentes hacia tu alma. ¿Sabes? ¿Qué es lo más hermoso de este pasaje? Que al despertar Jacob no dice, tuve un sueño impresionante. Él dice, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Ah, qué revelación tan profunda! Dios estaba allí, en el desierto, en la soledad, en el lugar que parecía el menos espiritual de todos. Y eso también puede estar ocurriendo en tu vida. Dios está presente, pero aún no lo has reconocido. Aún no has tomado conciencia de que en medio de tu incertidumbre, Él está construyendo una escalera, y no una escalera para huir, sino una escalera para despertar. El sueño de Jacob es un llamado a mirar hacia adentro, a reconocer que lo divino no está lejos, está justo aquí, en lo cotidiano, en lo aparentemente seco, en lo que no tiene forma ni sentido. Y te digo esto con la certeza del Espíritu. Si en este momento estás en un tiempo de transición, si has perdido el control, si no sabes cuál es el siguiente paso, entonces estás en el lugar perfecto, para que Dios te hable en sueños,
porque cuando tu alma no tiene más refugio externo, empieza a oír lo que el Espíritu siempre ha estado susurrando. Jacob despertó transformado. Cambió el nombre del lugar de desierto a Betel, que significa casa de Dios. La geografía no cambió, cambió su conciencia, y ese es el mensaje. No necesitas que cambien tus circunstancias, necesitas despertar a la realidad espiritual que ya está activa en medio de ellas. Necesitas abrir los ojos del alma y darte cuenta de que tus sueños no son una fuga, son una puerta, una promesa, una escalera hacia lo alto. Y si esa escalera está activa en tu interior, entonces también lo está el llamado. Porque en el próximo bloque vamos a ver cómo, incluso en medio de visiones aterradoras, Dios revela un destino glorioso. Vamos a entrar en uno de los sueños más simbólicos y cargados de códigos espirituales de toda la Biblia. El sueño de Daniel. Cuando lo simbólico revela el destino colectivo. Ahora vamos a adentrarnos en una de las dimensiones más profundas y proféticas del sueño en la Escritura. Porque no todos los sueños bíblicos son personales. Algunos son ecos del alma colectiva, códigos que revelan el rumbo espiritual de la humanidad. Y uno de los más impactantes es el sueño que el profeta Daniel tuvo en la noche, registrado en el capítulo 7 de su libro. Daniel no estaba dormido en la carne, solamente estaba en un estado visionario. La Escritura lo describe así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel 7:1. Y lo que vio fue extraño. 4 grandes bestias surgían del mar, cada una diferente de la otra. Una parecía un león con alas de águila, otra como un oso, otra semejante a un leopardo con 4 alas. La última era indescriptible, terrible, espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Ahora, si lees esto literalmente, parecerá una escena de fantasía. Pero el verdadero poder de este sueño está en su interpretación metafísica, porque aquí no estamos viendo animales, estamos viendo estados de conciencia. El mar representa lo inconsciente colectivo, los abismos del alma humana. Las bestias representan formas de poder, estructuras mentales y ciclos históricos que surgen de lo más profundo cuando el hombre está desconectado de su origen espiritual. ¿Y por qué es tan importante este sueño hoy? Porque así como Daniel vio símbolos extraños en su tiempo, tú también puedes tener sueños que parecen absurdos, perturbadores e incluso atemorizantes. Pero en realidad son reflejos simbólicos de lo que está ocurriendo en tu interior o en el mundo espiritual que te rodea. A veces soñamos con persecuciones, con monstruos, con tormentas y creemos que son pesadillas sin sentido. Pero muchas veces son advertencias, llamados al despertar, revelaciones del caos que hay dentro o fuera de nosotros y que Dios quiere que veamos para poder transformar. ¿Te das cuenta? Daniel no se despertó huyendo del sueño, se despertó escribiéndolo, lo honró, lo interpretó, lo guardó, y ese gesto lo convirtió en canal de revelación, porque el sueño no fue solo para él, fue para su pueblo, para las generaciones futuras. Para ti, que lo estás escuchando ahora, la metafísica bíblica nos enseña que los sueños no siempre se interpretan de forma literal. Cada símbolo es una energía, cada imagen es un espejo. La bestia, el viento, el cuerno, el trono, todo tiene un equivalente en tu mundo espiritual. Y en medio de estas visiones caóticas, Daniel vio algo sublime. Dice el texto que vio al anciano, de días, sentado en su trono, y uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, recibiendo dominio eterno. Es decir, tras la confusión viene la revelación. Después del caos, aparece el Cristo. Después de las bestias, se manifiesta el reino. ¿Y qué significa esto para ti? Que tal vez estés soñando cosas inquietantes. Tal vez estés pasando por un proceso espiritual donde el alma ve cosas que no entiende. Pero no te detengas en el símbolo. Avanza hasta el trono.
Porque el final del sueño no es destrucción, es reinado. El mensaje oculto es este: aun cuando tu alma esté siendo sacudida por temores, estructuras mentales antiguas o batallas invisibles, el destino final es que tu conciencia se siente con autoridad en el trono de su propósito. Y eso solo puede pasar si eres fiel al proceso. Si, como Daniel, no huyes del sueño, sino que lo observas, lo escribes, lo contemplas en oración. Quizás en tus noches están apareciendo imágenes que no entiendes, figuras extrañas, sensaciones poderosas. No temas, no deseches lo que no comprendes. Busca la sabiduría que lo descifra, porque en lo simbólico hay destino. Y hablando de destino, en el próximo bloque vamos a ver cómo un sueño aparentemente simple cambió el rumbo de una nación entera, salvó una generación de muerte, y nos enseña cómo el discernimiento espiritual puede abrir puertas que la lógica jamás podría tocar. El sueño del copero y el panadero. Discernimiento espiritual en tiempos de encierro. Nos encontramos ahora en una escena poco gloriosa, pero profundamente reveladora. José, el soñador del Génesis, se halla en prisión, no como castigo por hacer el mal, sino como consecuencia de mantenerse fiel a su integridad. Y es aquí, en este lugar de aparente olvido, donde Dios va a usar su don para abrir una puerta que ningún hombre podría forzar, el don de discernir los sueños de otros. Una mañana, dos hombres cercanos al faraón, el copero y el panadero, despiertan inquietos. Han tenido sueños la noche anterior, y aunque no logran entenderlos, sienten que hay algo importante escondido en ellos. José los encuentra turbados y les dice una frase poderosa: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo, os ruego. Génesis 48. Escucha esto con el alma. El discernimiento espiritual no depende de tus circunstancias externas. José estaba en la cárcel, sí, pero su conciencia seguía libre, despierta, conectada. Mientras otros lloraban por estar encerrados, él seguía atento a la voz de Dios. Y porque no enterró su don, ese mismo don se convirtió en la llave para su salida. Aquí hay una enseñanza profunda para ti. Tal vez sientes que estás encerrado en alguna área de tu vida, una etapa estancada, una oración no respondida, un propósito que parece detenido. Pero, ¿y si en ese encierro hay sueños que otros no están sabiendo interpretar, y tú fuiste llamado a traerles luz? José escucha al copero contar su sueño: una vid con 3 ramas, que florece, da uvas, y él exprime el jugo en la copa del faraón. José discierne que en 3 días el copero será restaurado a su posición. El panadero, esperanzado, cuenta su propio sueño. Lleva 3 canastas de pan sobre su cabeza, y aves vienen a comer de ellas. José, en obediencia al Espíritu, le revela que en 3 días será ejecutado. Aquí vemos 2 cosas cruciales. Primero, el discernimiento espiritual no es adivinación, es sensibilidad al símbolo. Y segundo, que no todos los sueños son promesas de éxito. Algunos son advertencias que llaman al arrepentimiento. ¿Tienes tú ese nivel de discernimiento? Puedes ver cuando un sueño está llamando a la transformación, aunque no diga lo que el ego quiere oír. José no interpretó según sus emociones, no buscó agradar, habló lo que debía hablar, porque la verdadera interpretación espiritual no endulza los oídos, sana el alma. Ahora reflexiona. Tal vez has soñado cosas que no comprendes, pero que llevan dentro un llamado a actuar, a cambiar, a tomar decisiones difíciles. O tal vez estás rodeado de personas con sueños que los están perturbando, y tú estás en la posición perfecta para ayudarlos a encontrar sentido. No te subestimes. Tu discernimiento puede ser el faro para otro. Tu conexión con Dios puede ser la voz que calme el alma de alguien más. Y aún más, Dios puede usarte en los lugares más improbables. José no comenzó a interpretar sueños en un templo, sino en una prisión. Lo que parecía un tiempo de espera fue en realidad un tiempo de preparación. Y gracias a esa fidelidad, el copero, ya libre, sería quien tiempo después recomendaría a José
ante el faraón. Un sueño interpretado con sabiduría puede abrirte una puerta que estaba sellada. Porque cuando tú ayudas a otros a comprender lo que Dios les está mostrando, el universo entero se alinea para ayudarte a ti. Y eso nos lleva a un momento crucial. Porque en el próximo bloque veremos cómo el mismo faraón de Egipto, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, fue turbado por un sueño, y cómo solo un hombre con discernimiento espiritual pudo convertir esa confusión en bendición para una nación entera. El sueño del faraón. Cuando la interpretación correcta salva naciones, ahora llegamos a una de las escenas más impactantes en toda la narrativa bíblica sobre los sueños. Porque aquí no se trata simplemente de una experiencia personal ni de un símbolo para meditación interior. Se trata de un mensaje que, si no se interpreta a tiempo, puede significar la destrucción de una nación entera. Faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño, no uno sino dos. En el primero, 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas hermosas son consumidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Él se despierta perturbado. Lo que ha soñado le deja una inquietud que no se disipa, y como muchos, acude a los sabios de su tierra, a los intérpretes, a los magos, pero ninguno puede darle la respuesta correcta, porque, y escúchalo bien, no basta con saber lo que se soñó. Lo que transforma la vida es entender lo que el cielo quiere decir con eso. El copero, que había estado preso junto a José, lo recuerda en ese momento clave. Y así, en un giro divino, un hombre hebreo, esclavo, olvidado por todos, es llamado ante el trono de Egipto. ¿Te das cuenta del poder que tiene un don espiritual afinado? José pasó de la prisión al palacio en cuestión de horas, porque el tiempo de su propósito había llegado, y eso puede estar ocurriendo contigo. Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora ha sido la preparación silenciosa para ese momento, en que alguien clave necesitará justo lo que tú portas. El faraón le narra sus sueños a José, y la interpretación fluye. 7 años de abundancia vendrán, seguidos por 7 años de hambre. La clave no está solo en saber lo que eso significa, sino en qué hacer con esa revelación. Aquí hay una verdad espiritual que no puedes dejar pasar. Todo sueño que viene de Dios trae consigo una instrucción, una responsabilidad, una dirección. No es solo para emocionar tu alma, es para activar tu propósito. José no solo interpreta el sueño, da la estrategia. Le dice al faraón que durante los años de abundancia deben almacenar grano para poder sobrevivir durante la escasez. El resultado, Egipto se salva. Y no solo Egipto. Las naciones vecinas acuden a su tierra en busca de alimento. Y todo esto porque un hombre supo leer correctamente el mensaje oculto de un sueño. Esta historia te habla directamente hoy, porque puede ser que estés recibiendo sueños que parecen desconectados, misteriosos o incluso inquietantes. Pero no es tiempo de ignorarlos, es tiempo de buscar entendimiento, porque si los interpretas correctamente, pueden ser la clave para tomar decisiones que cambien el curso de tu vida, de tu familia o de todos los que dependen de ti. El faraón tenía poder, pero el poder sin revelación es inútil. Solo el discernimiento puede proteger lo que tus manos han construido. Y ¿sabes qué más? Dios usó los sueños del faraón, alguien que no lo conocía, para manifestar su propósito en la vida de José. Es decir, Dios puede usar cualquier canal para alinearte con tu destino, incluso los sueños de otros, incluso sistemas y estructuras que no entienden el lenguaje espiritual. Si tú eres como José, si estás siendo afinado en lo secreto, si estás aprendiendo a escuchar, a discernir, a interpretar, entonces llegará el día en que tu don será necesario. Y cuando eso ocurra, ningún obstáculo podrá detenerte. Pero antes de terminar este bloque, quiero dejarte con una reflexión. Los sueños no son solo señales, son llamados. Y la forma en que respondas al llamado determinará lo que Dios puede hacer a través de ti. Prepárate ahora, porque lo que viene en el próximo bloque
Es una revelación sobre cómo los sueños, incluso cuando parecen una amenaza, pueden esconder una invitación al despertar espiritual más profundo de tu vida. El sueño de Pilato, la advertencia divina ignorada. Hasta ahora hemos explorado sueños que transformaron destinos, salvaron vidas y prepararon a los escogidos para cumplir su propósito. Pero no todos los sueños tienen un final glorioso. Algunos llegan como advertencias celestiales y son ignorados. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser profundas, incluso trágicas. Este es el caso de la esposa de Poncio Pilato, gobernador romano en Judea durante el juicio de Jesús, en Mateo 27:19. Mientras Jesús está siendo juzgado, dice la Escritura: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Lee eso otra vez con el alma abierta. Hoy he padecido muchos en sueños. No era una fantasía, no era una simple pesadilla, era una señal del cielo. Dios, en su misericordia, habló a una mujer pagana, esposa de un gobernador romano, para advertir que estaban a punto de cometer un error irreversible. Aquí hay un misterio profundo. La conciencia de Pilato estaba endurecida por el poder, por la política, por la presión del pueblo. Pero Dios, que siempre deja una puerta abierta antes de cada decisión fatal, se metió por la grieta del sueño y habló a quien todavía podía oír. Y su esposa oyó. Percibió algo que no podía explicar racionalmente, pero que su alma entendía. Ella no conocía a Jesús personalmente, no había oído sus enseñanzas, y sin embargo, en su sueño sintió el peso de su inocencia, el dolor de lo que estaba por ocurrir, la gravedad espiritual de esa decisión. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios puede advertirte antes de que tomes un camino equivocado, que incluso cuando todo tu entorno presiona para que tomes una decisión lógica, Él puede enviarte un mensaje a través del canal más inesperado, un sueño, y más aún, que muchas veces ese sueño no es para ti directamente, sino para que alguien más escuche y evite un error. Pero Pilato no escuchó, o mejor dicho, oyó, pero no actuó. Sabía que Jesús era inocente. Su esposa le confirmó su percepción espiritual, pero cedió a la presión, al miedo, a la voz del pueblo, y con sus propias manos lavó la culpa, pero no el alma. Aquí hay una advertencia para ti, querido buscador. No ignores los sueños que te sacuden, no deseches lo que tu espíritu siente, aunque tu mente no lo entienda. La esposa de Pilato no soñó por casualidad, fue un acto de gracia, una última oportunidad. Y ese tipo de sueños siguen ocurriendo hoy. Quizá has tenido sueños que te incomodaron, que parecían oscuros, tensos, incómodos, y pensaste, es solo mi mente. Pero, ¿y si eran advertencias divinas? ¿Y si Dios estaba diciendo, detente? ¿Y si el Espíritu te estaba mostrando que el camino que estás por tomar te aleja de tu propósito? Hay algo más aquí. A veces Dios te habla en sueños, pero no para ti, sino para que adviertas a otros. Tal vez tú eres la esposa de Pilato en la historia de alguien más. Tal vez Dios te dio una visión, una impresión, un sentir profundo, y tienes que hablar aunque no te crean. Tienes que advertir aunque te ignoren. Tienes que sembrar la palabra, aunque parezca que no hace efecto, porque tu obediencia puede marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad en la vida de alguien. Mas la esposa de Pilato habló, hizo su parte, y tú también estás llamado a hacerlo. En los próximos minutos vamos a cerrar esta jornada de revelaciones con una reflexión final poderosa. Te prometí que la penúltima enseñanza podía ser la llave, y esta lo fue. Porque entender que los sueños pueden ser advertencias divinas es reconocer que Dios sigue activo, sigue hablando y sigue esperando tu respuesta. Y ahora, lo que viene es la culminación de este viaje, el cierre espiritual de todo lo que tu alma ha recibido hasta aquí. Si has llegado hasta este punto,
quiero que te detengas un momento y lo reconozcas, porque no todos lo hacen. Pocos tienen el coraje, la apertura espiritual y la sed interior suficiente como para caminar hasta el final de un mensaje tan profundo como el que acabamos de compartir. Tú lo hiciste, y eso dice algo poderoso de ti. Significa que tu alma está despierta, que tu espíritu no está dormido como los de muchos que se conforman con interpretaciones superficiales de la vida y de la palabra. Has caminado conmigo a través de las visiones de Daniel, los silencios de José, los símbolos enigmáticos del faraón, los avisos invisibles de Dios a través de sueños, y lo más importante, has empezado a mirar tu propia vida con nuevos ojos. Ahora sabes que un sueño no es un accidente del subconsciente, es un canal, una señal, una posibilidad sagrada. Es la forma en la que Dios, cuando el mundo se apaga, sigue hablándote, y por eso quiero pedirte algo muy especial. Si estás aquí, si has sentido que este mensaje ha tocado tu espíritu, comenta ahora mismo la frase: mis sueños están llenos de Dios. No es solo una frase, es un sello espiritual. Es tu manera de dejar constancia, ante ti mismo, ante Dios y ante esta comunidad de buscadores, de que has llegado al final, de que estás despierto y de que te comprometes a prestar atención al lenguaje simbólico de tu alma. Porque quienes llegan hasta aquí no son simples espectadores, son elegidos para escuchar, para recibir y para aplicar, elegidos para llevar luz donde otros solo ven confusión. Y ahora quiero hablarte de algo aún más grande. Este video no es solo una fuente de reflexión, es un portal, una puerta abierta hacia una nueva manera de vivir tu espiritualidad. ¿Te imaginas cuántas personas necesitan este mensaje? ¿Te imaginas cuántos hijos de Dios están perdidos en medio de sueños que no entienden, pensando que están locos o que Dios guarda silencio, cuando en realidad Él les está hablando cada noche? Este contenido puede ser un despertar para ellos. Así que si lo sientes en tu corazón, comparte este video. Hazlo por amor, hazlo por propósito, hazlo porque tal vez, con solo un clic, puedes cambiar el curso de una vida. Y si aún no te has suscrito al canal, déjame hablarte con franqueza espiritual. No suscribirte después de haber recibido esta luz es como encontrar un manantial en medio del desierto y no volver a él. Es como oír a Dios y luego cerrar los oídos. Pero si ya estás suscrito, quiero felicitarte desde lo más profundo de mi alma. Estás sembrando en buena tierra. Estás construyendo sobre la roca. Estás diciendo con tu acción: Señor, quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir creciendo. Y eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que marca la diferencia entre un buscador y un dormido. Quiero invitarte también a mantener esta llama encendida. Acompáñanos en los próximos videos, porque cada uno de ellos es una pieza más del rompecabezas espiritual que Dios está revelando para ti. Aquí, en esta comunidad, no hablamos solo con la mente, hablamos con el alma, interpretamos con el espíritu, y cada enseñanza te lleva un paso más allá, más cerca del reino que ya está dentro de ti. Ahora, si puedes, quédate conmigo unos minutos más. No cierres este video aún, no apagues este momento sagrado. Permite que el silencio y la música de fondo hagan su trabajo. Cierra los ojos, respira profundo. Agradece al Señor por esta jornada espiritual. Bendice tus sueños. Consagra tu descanso. Di conmigo en voz baja: Padre eterno, gracias porque aún en la noche me hablas. Gracias por los sueños que parecen sin sentido, pero que están cargados de tu propósito. Abre mis ojos para entender lo que me revelas mientras duermo, y despiértame cada día con dirección, propósito y fe. Amén. Y recuerda, el desierto puede florecer, el sueño puede cumplirse, y el mensaje de Dios nunca deja de buscarte. Nos vemos muy pronto. Que el Señor te bendiga abundantemente. Shalom.